Hoy me acompaña un maestro de guitarra jazz, investigador y actualmente cursando su doctorado sobre el burnout artístico. De hecho, ya lo terminé. Alguien que lleva la calma en la voz, pero la complejidad en las manos. Fan del universo del estudio Ghibli, de esa sensibilidad que te hace ver la belleza hasta en el silencio. Con una trayectoria que combina lo académico, lo creativo y lo profundamente humano. Buenos días, hoy estamos con el maestro Iván Almanza. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo lo trata la vida? Pues excelente. Algo ahí que me faltó en la lista, no sé, algo ahí. No, pues solamente comentar que gracias a Dios ya terminamos el doctorado, ya salí de mi etapa de burnout también yo. Y pues ya estoy un poquito más relajado, más tranquilo con eso. ¿Qué más nos puede contar usted? ¿Qué más le gusta hacer? ¿Fan? Soy, pues bueno, mis pasatiempos, ya lo dijiste, soy fanático del estudio Ghibli, me gusta mucho su música, me gusta mucho su arte, me gusta mucho sus historias y en general, ¿no? Ya lo puedo decir, ya salí del closet, soy un otaku empedernido. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Me gusta mucho coleccionar piedras. Muy bien, maestro, le voy a platicar un poco de cómo se va a manejar la dinámica para que no lo agarre tanto en curva. Tenemos la primera sección en la que vamos a hablar pues, sus primeros inicios, esta introducción de la música en su vida. Después llegamos a la sección 2, donde hablamos esa etapa de transición cuando la música se vuelve más adulta, porque uno se vuelve más adulto y empieza a tomar decisiones, sobre todo, pues vaya, qué rumbo va a tomar su vida. Tenemos la tercera sección donde vamos a explorar más sobre el tema de su doctorado, que va a estar muy interesante, y un poco filosofar de la vida, ¿no? En general, respecto a la música. Y pues la última sección que vamos a hablar sobre este lado de ser maestro, ¿no? Y cómo podemos aprender y que todo el tiempo, a pesar de que somos maestros, también somos alumnos, ¿no? Y es como un aprendizaje mutuo y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿usted me puede platicar cómo fue, pues vaya, ese inicio, qué edad, cómo empezó a que la música le llamara la atención? Bueno, en mi familia, gracias a Dios, siempre ha habido como acercamiento a la música por parte de mi padre. Toda su familia pues habían sido músicos empíricos realmente, ¿no? Mi abuelo, en paz descanse, tenía una copia de Stradivarius, ¿no? Violín. Hoy la tiene mi padre. Y dicen, yo no lo conocí, falleció cuando yo tenía 1 año. Dicen que tocaba muy bien el violín, o sea que era bastante virtuoso en lo que hacía. Y eso como que dejó en sus hijos como ese gusto por la música, ¿no? Todos mis tíos por parte de mi padre, la mayoría de ellos ya fallecieron. Todos cantaban, todos tocaban la guitarra. Mi abuelita también, en paz descanse, mi abuela Chole, Soledad, también tocaba la guitarra y cantaba. Y mi padre canta, ¿no? Mi padre siempre fue como músico muy empírico y siempre le gustó la artisteada, pero pues también tuvo le tocó vivir en una época distinta en la que pues el arte todavía no era como tal una carrera. Entonces, pues decide ser maestro y termina dando clases de arte, ¿no? De música, de cosas en secundaria sobre todo. Entonces, pues como que esta cuestión del acercamiento con la música, de hecho, siempre estuvo allí, ¿no? En las reuniones nos ponían a cantar mis papás, a tocar la guitarra. Yo comencé a tocar la guitarra a los 10 años. Recuerdo que estábamos con la familia de unos amigos de mis padres y un chico sacó una guitarra y me enseñó una cancioncita, Jinetes en el Viento. Y para mí fue así una explosión así de emoción impresionante. Y yo era karateca para esas fechas. Yo estaba obsesionado con el karate y con la paleontología. Okay. Yo quería ser paleontólogo, me llamaba mucho la atención estudiar algo similar con ello. Yo estaba muy enfocado a que iba a ir a eso, ¿no? Desde chiquito. Y agarré una guitarra y
o sea, no sé, algo cambió en ese momento, algo tocó muy profundo en mí y me dijo, no va a hacer eso, ¿no? Ajá. Entonces sí continué haciendo mis actividades y la paleontología me seguía gustando, seguía yendo a clases de karate, pero ya tenía como esa espinita constante de tocar. Entonces fue algo muy empírico. Recuerdo que agarraba los cassettes y pues a veces los terminaba echando a perder, ¿no? De tanto que los tenía que devolver. Ajá, sí. Y luego llegaron los discos y comprábamos los discos originales y luego los quemábamos para hacer copias, para poderlos estar rayando, ¿no? Porque los devolvíamos. Y así fue realmente como aprendí a tocar música, ¿no? Después ya entré a secundaria, a la secundaria 3009. Y ahí había ya un taller. Antes de eso, mi madre me inscribió a un taller sabatino en una secundaria, la 3101, y ahí había una rondalla. El maestro Jesús Quesada, ahí pues de una manera muy empírica nos enseñaba como los acordes y síganos los que puedan, ¿no? Así. Y ahí, ¿no? Entonces ahí conozco yo a un compañero también, egresado de la Facultad de aquí de Artes, hoy vive en Playa del Carmen, Ricardo Manjarres. Entonces, también guitarrista de jazz, muy buen guitarrista. Y pues ahí comienza como este camino él me jalaba mucho, yo recuerdo que me jalaba mucho, él es mayor que yo, y me jalaba mucho y de repente ya era como, yo quería aprender para estar a su nivel, y pues básicamente eso fue, ¿no? Básicamente eso fue mi acercamiento hacia grandes rasgos, si te lo puedo resumir, así como en algo pequeño, ¿no? Y siempre la guitarra, entonces siempre fue algo que le llamó la atención. Desde un principio hubo otros. Fíjate, no es por ser ególatra ni nada, pero yo era muy bueno con la flauta. Muy bueno, sobre la flauta dulce en la primaria. Tenía también ese acercamiento con mi maestra de música, que la aprecio mucho. Seguimos teniendo contacto todavía. Sí, se mueve esta cosita. Sí. Es que se quiere unir. Entonces nos está atacando, se quiere unir a la plática. Y pues con ella, a mí me gustaba mucho la clase de música en la primaria, ¿no? Y ya era muy bueno en flauta. Siempre estuve en coro, siempre... Pues te digo, ese fue ese acercamiento desde chiquito, ¿no? Pero la guitarra fue así lo que me cautivó mucho. En la secundaria aprendí a tocar el bajo, aprendí a tocar la batería. Y luego yo salí de la secundaria y me pidieron que me quedara dando clases en el taller, ¿no? Entonces di clases desde los 18 años hasta los 23, ¿no? En esa secundaria, en ese taller, ¿no? Entonces pues tenías que aprender poquito de todo, ¿no? Y pues también aprendí a tocar saxofón. No fui así la genialidad en el instrumento, pero lo tocaba bastante bien. Piano un poco, ¿no? Pues es obligatorio, ¿no? Como que el inglés de la música. Es el inglés de la música. Sí. Y también trompeta, pero tuve que dejarlos, tuve un accidente y ya no pude tocarlos. ¿Quiere platicarme un poco de qué pasó? Aparte de la música, siempre me gustó mucho los deportes extremos. Ok, sí, el karate. Entonces... El karate y aparte, bueno, eso era así como mi deporte bien, ¿no? Pero fuera de eso, pues yo hacía skateboarding, roller, BMX, parkour. Siempre me gustaron mucho esas cosas. De que usted se lanzaba de un edificio, sin pues, miedo. Si pudiera, sí lo haría. O sea, de hecho estoy buscando cómo hacerlo. Con un paracaídas, ¿no? Sí. Pero en una ocasión, no te voy a contar la historia, solamente te voy a decir que volé como 5 metros y aterricé de cara. Aterricé de cara cuando desperté, porque fue un knockout completo. Sí. Aterricé, traía toda esta parte destrozada, mi quijada movida para un lado, pues este diente estaba quebrado, este otro se hizo hasta atrás. Entonces, ese golpe, yo estaba muy joven, y ese golpe vino a repercutir como a una edad de 18 años. Entonces pasa ese incidente
y me tienen que hacer un procedimiento en un diente, ¿no? En el diente que me había salido afectado. Y así quedó. Y así viví muy a gusto y muy tranquilo durante mucho tiempo. Hasta que en un punto me hicieron una endodoncia. En esa endodoncia tiene un fallo y entra una infección al diente. Yo tenía 25 años, ¿no? Cuando pasa eso. Y pues se me pone la cara del tamaño de una sandía. No te voy a platicar la historia completa porque estuvo muy ruda, fue un proceso muy difícil en mi vida. Total, el caso es que me consumió mucha parte del hueso de aquí y me tuvieron que operar 5 veces. Y después de esas operaciones el dolor siempre fue constante. Entonces, yo a mí me duele siempre desde aquí hasta acá, ¿no? Es como una especie de dolor que ya tengo normalizado. El problema es que pues ya no podía hacer esto, y cuando ponía la caña del saxofón, la vibración de la caña y del saxofón hacía que me doliera mucho más. Entonces tuve que limitar como esa parte. Sí, y he estado esperando a que sane, porque te estoy hablando de esto ya de hace algunos años, algunos ayeres, y he estado esperando como a que sane, y pues no, resulta que esa cosa siempre regresa como boomerang, ¿no? Me tiene que volver a operar. Entonces es un proceso que ha ido ahí como mermando mi reencuentro con el saxofón y con la trompeta. Y con los vientos. Con los vientos. Pues flauta transversal, sé un poco, pero hace mucho tiempo que no la toco, ¿no? Pero sí soy amante empedernido de los instrumentos de aliento, ¿no? Y siempre tuvo como esa espinita, ¿no? Como me lo dice, de como diversificarse, en buscar. Sí, pues era necesario, ¿no? Yo soy maestro de secundaria y ahí nos piden, o sea, bueno, nos pedían, ya no es tanto como que nos exijan, pero antes sí como que había esa necesidad de que alumnos tenían curiosidad por algunas cosas y tú tenías que conocer mínimo lo básico como para darles el empujoncito, ¿no? Así como, pues yo no sé esto tanto, por ejemplo, ahora en la secundaria en la que doy clases también, pues hay muchachitos que quieren aprender violín. Yo tomé clases de violín y fracasé rotundamente. El violín es un instrumento que para mí es sumamente difícil. Y pues lo poquito que aprendí es lo poquito que les enseño a los estudiantes. Y pues dele, ¿no, compa? O sea, agarra el violín y yo te enseño más o menos cómo están las posiciones, dónde son, cómo es la sonoridad, qué tienes que hacer para que suene tu cuerda, pero de ahí en más, dame chance, aprendemos juntos, ¿no? Sí. Pero siempre le ha interesado, ¿no? Es que creo que es muy interesante siempre ese músico que puede pues ver otras opciones, ¿no? Porque siento que incluso cada instrumento te exige habilidades muy diferentes. Sí, y de hecho yo es algo que recomiendo mucho, ¿no? O sea, tú como músico tienes la obligación de conocer un poquito de al menos un instrumento rítmico, un instrumento armónico y un instrumento melódico. A mí me gusta mucho la batería, yo toco la batería, es mi hobby dentro de la música. O sea, si hablamos de un hobby musical, mi hobby musical sería como aprender a tocar batería. Y no tienes idea de cómo me ha ayudado el hecho de aprender a tocar la batería en cuestión de mi pulso interno, ¿no? ¿Cuál ha sido como el instrumento que más le ha como costado mentalmente o así como? La guitarra. Porque ha profundizado más, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso, pero la guitarra es un instrumento sumamente complejo. La lectura en la guitarra es difícil. Sí, muy difícil. O sea, no es lo mismo leer en piano, leer en saxofón, leer en trompeta que leer para guitarra. Leer guitarra es algo que a mí en lo personal siempre me ha costado mucho. Antes me daba mucha vergüenza decirlo, ahorita ya es algo que acepto con mucha normalidad. Yo padezco de dislexia. Entonces, pues las cosas bailan, o sea, literalmente cuando estoy sobre todo muy cansado, muy estresado, las letras bailan y se mueven y es así como, pues no puedes hacer eso cuando estás leyendo la partitura, ¿sí me explico? O sea, llevas un tiempo y esas cosas que se estén moviendo, bailando o que se alarguen, pues como que no van. Entonces,
yo he notado mucho eso con mi instrumento, ¿no? Que es una cuestión con la que batallo mucho. Y no me sucede con otros instrumentos. Es muy curioso. Ajá. Tú también eres guitarrista, Ajá. supongo que... Sí, yo sé de dónde va esa batalla, lo que... Pues sí, toda la cuestión, ¿no? Tanto, sobre todo como melodías, Sí, que no esté cifrado, híjole. Es que lo que sucede con la guitarra, y por eso te digo que es un instrumento muy complejo, y para mí es uno de los instrumentos de los que he tocado o llegado a tocar, que sigo diciendo para mí este fue el más difícil. O sea, tú tienes la posibilidad de tocar lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente en el mismo, se me fue la palabra, en la misma altura, en el mismo registro. Yo he contado más de 14 posibilidades de tocar una misma cosa. Entonces, pues, ¿cómo eliges, no? Todas esas posibilidades a tiempo, ¿no? Es mucho estudio, mucha profundización, conocer muy bien tu diapasón. Más la técnica. Ese timbre, ¿no? Que se tiene que lograr. Son muchas cosas que uno busca. Ya cuando eres como profesional, y precisamente eso que hablabas de esta maduración musical, pues sí, ya buscas otras cosas, ¿no? Y es donde se vuelve así como complicado. Yo puedo decir que he tenido así como una batalla. Llegó un tiempo en el que tuve como una batalla de amor-odio con mi instrumento. Supongo que es algo que sucede paulatinamente a mucha gente. Pero sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Incluso llegué a sentirme más cómodo tocando la batería que tocando la guitarra, ¿no? Sí, pues cómo se siente como esa etiqueta, ¿no? En el sentido como es también toda una identidad, ¿no? Que te exige el instrumento. ¿Y usted cómo tomó esa, ya entra esta edad, le digo, en la que uno ya empieza, y más que usted, pues vaya toda la vida, estuvo la música o el lado artístico, educativo, ¿cómo fue ese momento en que dijo, me voy a dedicar a esto, voy a estudiar esto, me voy a meter a una licenciatura? Es curioso porque, bueno, yo siempre he tenido un lado muy, muy positivista, ¿no? Y otro lado, pues también como muy, muy espiritual, ¿no? Entonces es como una cuestión como de liminidad. Siempre he estado como en ambos mundos, moviéndome como entre prestando mucha atención en lo que siento y en lo que me gustaría hacer, ¿no? Yo quería ser paleontólogo y realmente quería ser paleontólogo con convicción. Después supe que aquí no había paleontología y pues dije, bueno, geología sería una buena opción, ¿no? Entonces siempre me gustó física, matemática, química. Soy auxiliar laboratorista químico, by the way. Llevé temas selectos de física, temas selectos de química. Yo iba encaminado a una ingeniería, ¿no? Y muchos músicos suelen tener ese encaminamiento, o se van por una cuestión de ingeniería, por lo general, no digo que todos, o se van por psicología, ¿no? O sea, todos los que tienen ese como lado artístico muy desarrollado tienden a moverse por esos lados. Ambas cosas me gustan. A la psicología, pues mi doctorado fue en psicología, en música, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, yo sabía que iba a entrar a la Facultad de Artes en aquel momento, ¿no? Yo sabía que me iba a dedicar a la música, pero siempre quise aprender como de otras cosas, ¿no? Entonces, hasta la fecha sigo queriendo estudiar una ingeniería en física, por ejemplo. Pero, pues, fue algo como muy natural, te digo. Tomé la guitarra en aquella ocasión y dije, esto es algo que me quiero dedicar. Y fue como una revelación, ¿no? Fue como darme cuenta de que para eso había nacido. Y estoy súper agradecido con la música, ¿no? Pues porque me lo ha dado literalmente todo, ¿no? Tengo una esposa, tengo a mi hija, tengo una casa, pan caliente todos los días, ¿no? Y es algo que lo puedes ver desde una postura un poco poética, ¿no? Pero todo me lo ha dado la música, ¿no? ¿Y cómo usted cree que, por ejemplo, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que tiene como distintas, digamos, personalidades, digámoslo así. ¿Usted cree que eso se refleja a la hora de tocar? Claro, sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes? Me gusta mucho también la filosofía.
Es algo que me apasiona así de sobremanera. Y cuando yo comienzo a estudiar mi maestría, una maestría en artes, comienzo a tratar muchos aspectos de la música desde una perspectiva, desde una postura muy filosófica, ¿no? Me ayudó un doctor en óptica porque tenía que haber física sí o sí. Yo quería que hubiera física porque era algo que siempre había querido combinar. El maestro Luis Baray, en paz descanse, ya falleció, me apoya con la maestría. Es una combinación física del sonido con la luz, porque también tengo un fuerte crush con la luz. Me gusta mucho el espectro de la luz. El fenómeno de la luz es algo así que me tiene cautivadísimo. Sí, ¿cómo funciona, maestro? ¿Cómo es tan rápido? Es muy interesante eso. Sí, está muy interesante. Y los colores y cómo los percibimos nosotros. Y entonces, pues mi maestría trata de esto, ¿no? De cómo percibimos este espectro lumínico y este espectro sonoro, y si tienen algún punto... como relación. Una relación. Físicamente dicen que es imposible. Teóricamente, pues podría ser muy posible. Espiritualmente hablando, yo digo que sí pasa algo allí. No me voy a meter mucho en esos temas porque... Otro capítulo. Después me platica ya, o el guión, porque está interesante, ¿eh? Es muy interesante como... Yo siempre he dicho, todo en esta vida, todo está conectado. O sea, todo tiene que ver con todo, desde, no sé, la comida, el agua, las formas, las figuras, todo es como esta percepción humana que tenemos, y siento que el arte de alguna forma es justo eso, como comprender todo, ¿sabe? A la vez es muy extraño, pero y luego más, siento que es muy interesante cuando hay estos músicos, ¿no? Como usted, que combina esta parte científica, ¿sabe? Porque siento que, no sé, le da un sabor distinto, ¿sabe? Siento que funciona muy diferente, tanto la manera de aprender y todo, estas habilidades más matemáticas, ¿no? Por decirlo sí, así. Totalmente, ¿no? Y eso cambió completamente la manera en la que yo pensaba. Cuando cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de hablar. Y cuando cambió mi manera de hablar, cambió mi manera de tocar. Fue un proceso muy natural que se dio de una manera muy sólida, muy fuerte. Fue un cambio, yo tuve como un gran despertar, llamémoslo así, como un gran despertar musicalmente hablando en ese lapso de tiempo. Yo venía ya peleado con la música, ya tenía yo un big issue ahí con la música. Muy probablemente haya sido, ya hablaremos de esa parte en el siguiente capítulo, muy probablemente haya sido una parte de eso, del burnout. Yo he padecido de burnout en varias ocasiones. Una de ellas fue en ese momento. Yo traía ese gran problema con la música, y la misma música fue la que me sacó de allí, ¿no? Fue un proceso súper bello, muy doloroso también. Fue un proceso que sí sufrí mucho, me deprimí mucho, pero el ver que ella, o sea, porque para mí es un ente, o sea, la música está allí. Y digo ella porque se llama música, no es que tenga un género como tal, ¿no? Pero yo me di cuenta que todo lo que estaba pasando en ese momento, ella no tenía la culpa, ¿no? O sea, la culpa la tenía yo. Y pues ella misma me saca y me dice, es que observa también desde esta perspectiva lo que te está faltando, todo lo que te está perdiendo. Y cambió completamente mi perspectiva, y en un lapso de 2 años, que fue como ese proceso que yo viví, cambió completamente mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de tocar, y hasta la fecha lo sigue haciendo, ¿no? Sí, y está muy interesante, yo lo veo mucho, yo siento que como que uno piensa que una cosa es yo músico y mi persona, y yo siento que de alguna u otra forma está unido, ¿no? Y tienes que mucho trabajar esta parte humana para poder llevar esto, y yo creo incluso que es más importante desarrollar esta parte humana, ¿sabes? De su persona, que, no sé, digamos, ser un virtuoso en eso, porque siento que va en parte de, ¿sabes? Y falta a lo mejor concentrar en eso. Yo tengo un gran problema con la palabra
virtuoso desde la perspectiva moderna, ¿no? Porque hay diferentes tradiciones y la palabra virtud aparece en diferentes puntos de la historia. Hay una virtud aristotélica, que es la que en lo personal a mí me gusta. También está la virtud católica, la virtud cristiana. Y pues la palabra virtud que se ha venido desformando al virtuosismo, ¿no? A esas personas que son increíblemente buenas en algo, ¿no? Pero ¿a qué costo también? Okay. O sea, muchas veces ¿a qué costo llegas a ser increíblemente bueno, virtuoso, ¿no? O sea, no lo sé, quizás sean muchas de mis mismas limitaciones las que me hacen pensar así. Todo el mundo habla desde su privilegio. Y yo me inclino un poco más por la virtud aristotélica. O sea, para mí es el punto medio, exactamente el punto medio en donde no es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Entonces es poder hacer las cosas desde un punto medio, o sea, no eres ni tan bueno, pero no eres ni tan malo, ¿no? No eres nunca, pues, moverte en el punto medio, ¿no? En esa liminidad de no irte a los extremos, ¿no? Porque luego sucede, por ejemplo, con el positivismo, por ejemplo, que todo lo quieren explicar con la razón. Y luego está también lo otro, ¿no? La espiritualidad y todo esto, y lo quieren explicar desde ese punto, y siempre es como te echo piedras, te echo tierra, y siento que muchas veces nosotros los artistas estamos aquí como aquí en medio, ¿no? Moviéndonos hasta tanto como para acá, porque nosotros somos físicos hasta cierto punto, ¿no? Los músicos experimentamos con cuestiones físicas y manejamos la física de una manera diferente a como la maneja un físico, pero no dejamos de hacer esa física, ¿no? Y por ejemplo, la acústica, todo esto es una de las ramas de la matemática más complicadas que existen, de la física, y nosotros la manejamos de manera muy natural, de manera muy, pues, intuitiva. Es como los skateboardings, ¿no? O sea, los skaters son físicos también. Los futbolistas también son físicos, ¿no? Cómo controlan ciertas cosas y saben de física. Saben que si yo pateo de esta manera hacia allá, la pelota va a dar vuelta hacia acá. Y son procesos físicos intuitivos, ¿no? Entonces, esa intuición yo siento que se desarrolla desarrollando precisamente lo que comentas, ¿no? Tu parte humana, tu parte humana. O sea, sí hay muchas cosas que la ciencia explica. Bueno, también tengo un problema con eso, porque realmente ¿qué es ciencia? Si los mismos científicos no saben definir qué es ciencia, lo mismo sucede con el arte. ¿Qué es arte? No podemos decir qué es arte, ¿no? Y pues sí, es eso, ¿no? O sea, como el desarrollo de todas las posibilidades que tú puedes ser, es el punto virtuoso, ¿no? Siento yo que tienes que saber un poco de quién eres, a lo mejor no conocerlo perfectamente bien, porque yo creo que a eso venimos, a saber cuál es nuestro propósito, si realmente hay un propósito, que yo digo que sí, pero va en parte de eso, ¿no? O sea, de no estar peleado con nada y poder decir, bueno, o sea, si en este momento el juego necesita que me ponga mi camisa de positivista, y no por convenenciero, o sea, pues no, o sea, trabajo en una universidad. En la universidad me pide resultados muchas veces cuantificables, ¿no? Y he estudiado cosas estadísticas, puedo decirte, sé de estadística, sé de varias cosas que te pueden decir con números lo que es, ¿no? Pero tampoco estoy sesgado a la otra parte, ¿no? A lo que yo siento, a lo que yo creo, y cómo estas cosas se pueden combinar para crear algo. Sí, el yin yang, ¿no? Tener ahora sí que el poderoso yin yang. El yin yang, sí, exacto, ¿no? Y pues el yin yang es básicamente esa virtud aristotélica, ¿no? Nada puede ser tan negro y nada puede ser tan blanco, ¿no? Siempre buscar ese equilibrio, ¿no? Que creo que es importante en todas las cuestiones de nuestra vida. Y justo hablando de esto, que vaya, usted tenía muchas opciones, ¿no? En su mente, ¿no? Usted recuerda, ya cuando vaya a la música, ya es algo más formal, recuerda cuál era su sueño cuando entró, cómo se imaginaba que iba a desarrollarse dentro de unos años, si cambió. Sí, cómo no, yo lo recuerdo perfectamente bien. Mira, yo empecé a trabajar a los 14 años en la música.
Entonces yo ya ganaba dinero desde entonces. Esa es una de las virtudes de la música, ¿no? Que cualquier persona la puede ejercer y cualquier persona puede ganar dinero desde esa profesión, ¿no? Y yo fácilmente pude decir, no me quiero dedicar a eso si ya gano de esto, ¿no? Pero no había realmente algo más, ¿no? Y siempre estuvo como esa espinita. Cuando yo entro a la carrera, yo venía con aires de ser rockstar. Ok. Sí, yo me voy a ir a tocar, tenía mi banda en ese entonces, nos llamábamos Deal, tocábamos hard rock. Ok, ya. Muy buena banda, eran compañeros que tocaban muy bien sus instrumentos, los conocí en bachilleres. Y teníamos nuestra banda, ¿no? Y yo tenía esa intención de ser rockstar en los grandes escenarios y ir de gira, a veces estar tocando con otros artistas. Y eso era lo que yo quería, ¿no? Vas avanzando, vas madurando, vas comprendiendo y te vas dando cuenta que las cosas no son tan fáciles. Hay una canción que dice, es una canción de un músico que se llama Ben Rector, que si no lo has escuchado te lo sugiero así. Es un músico que en lo personal conecta mucho conmigo. Su música en general es como una especie de country pop. Ok. ¿De esa así como medio melancólica? ¿O? Sí, es muy melancólica. Okay. Es música muy, pues más nostálgica más que melancólica. Entonces él tiene una canción y dice que la parte más difícil de crecer no es envejecer, sino darte cuenta de cómo el mundo es, ¿no? Entonces, híjola, esa frase yo la manejo así como estandarte. Digo, sí, cierto, ¿no? O sea, cuando yo entro a la carrera y me doy cuenta de que no es como yo pensaba, de que es un proceso, y supongo que les pasa a muchos de ustedes, que entran a la carrera con una idea y se dan de topes que es una carrera. O sea, que no es venir a tirarla a uno como de hippie y estarse en los pasillos mientras todo el mundo... hay un caos, hay aquí una paz y una tranquilidad así porque estoy haciendo lo que amo. Y yo siempre sentí que estaba fuera del lugar. Cuando entro a la universidad sentí como esa pertenencia hacia a un lugar ya real, ¿no? Pero te vas dando cuenta también de que tiene una seriedad académica y fuerte, es una carrera. Y más en nuestro contexto, Chihuahua, México, Totalmente de acuerdo, ¿no? Que eso se toca en el siguiente punto, ¿no? Sí. Exacto, que es uno de los grandes problemas que estamos viviendo los docentes y también los estudiantes. Esta cuestión precisamente de esa devaluación que la sociedad hace de nuestro quehacer artístico. La gente no sabe lo que es estudiar una carrera en artes, o sea, no digo en música, en artes en general, lo que sea, ¿no? Es súper complicadísimo, son carreras que te exigen muchas cosas y voy a hacer una comparación, espero no meterme en ningún problema, lo digo con todo el respeto y no, o sea, es algo que valoro y que yo aprecio mucho, pero por ejemplo, si tú tienes todos los datos en el teorema de Pitágoras, vacías esa información y te sale un resultado y ese resultado es lo que es. Ya tienes la fórmula, de alguna manera alguien llegó a esa fórmula y tú ya puedes vaciar resultados en esa fórmula y obtener un resultado. Con la música no importa si tienes la fórmula. Sí. Sí, no importa, o sea, si no lo estudias, no te sale. No importa qué tan bueno seas en la teoría. Si no lo estudias, no te sale. Entonces, viene esta cuestión, incluso en los posgrados en artes, tiene esta... Sobre todo en posgrados en donde la producción y la profesionalización es lo que importa, tiene esta gran problemática, ¿no? O sea, la cuestión de que tiene que haber un producto escrito, una investigación como tal, y tiene que haber un producto artístico. Es el doble de trabajo. Sí. Es el doble de trabajo, ¿no? Y nosotros artistas siempre tenemos que batallar con esa cuestión de que es el doble de trabajo, ¿no? Por ejemplo, y yo se los comento a mis estudiantes de posgrado, o sea, los músicos somos buenos en muchas cosas, para hacer muchas cosas, y se nos facilitan muchas cosas. ¿Por qué? Porque
tristemente, vivimos en una sociedad en la que se nos obliga a aprender de todo lo demás, menos de lo que nos gusta. O sea, tú vas a la escuela y yo salí preparadísimo para una ingeniería, pero yo no tenía esa preparación como músico para entrar a una carrera en música. Y las exigencias que te piden como músico, ¿no? Para una carrera en música. Es algo que tienes que tú buscar aparte, si te gusta. Lo que es contrario, por ejemplo, a una ingeniería. O sea, en una ingeniería muchas veces tú llegas con los conocimientos básicos. Incluso tú haces un Ceneval. Y para entrar a mi posgrado, un posgrado en un doctorado en educación, artes y humanidades, o sea, por el amor de Dios, voy a hacer un doctorado en artes. En todo el bendito examen, una pregunta de artes. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo tenía que saber de física, tenía que saber de lógica, tenía que saber de razonamiento matemático, tenía que saber de química, tenía que saber de muchas cosas, pero nada del campo al que yo iba, ¿no? Sí, fíjese que a mí me pasó mucho, cuando yo estaba estudiando una ingeniería en gestión empresarial, y pues simplemente no, o sea, algo de mí, no, la gente, las matemáticas a mí casi no se me dieron, y me iba a meter a odontología, y ya mi papá me dijo, no, métete a música, porque era cuando empezaba como a producir y así, no, métete y así. Y cuando saqué ficha, yo saqué ficha para saxofón, porque yo pensaba que era lo que tenías que aprender. Entonces hago el Ceneval y claro, lo que usted dice, o sea, historia, matemáticas, español y eso. Llego aquí y me dice, no, hay audición. Y yo ni siquiera tengo saxofón, de que no hay como ese filtro, ¿sabe? Y no, pues que métete a canto, no, pues, ¿qué quieres, no? Productora, pues métete a guitarra. ¿Tienes guitarra? Sí. Bueno, ahí date, ahí como puedas, ¿no? Y yo con mis poderosos, el círculo de sol, ¿no? Y pues quiera o no, a la hora ya de estar, pues uno dice, híjole, me preparé para otra cosa, ¿no? Porque es lo que se me exigía para entrar aquí. Y ya durante la carrera, pues hay muchos... Big issues, sí, claro. Y es un problema. Y ese problema se va a corregir 50 años, o sea... Estamos en un proceso muy difícil educativamente hablando y viene mucho de eso, ¿no? Entonces yo venía preparado para entrar a una ingeniería y entro a una facultad de artes, ¿no? Porque eso era lo que quería, ¿no? Con la intención de ser rockstar, ¿no? Y te das cuenta de que no, o sea, de que es un proceso académico serio, complicado, muy demandante, muy desgastante. Y pues ahí te cambia completamente el switch de lo que son las artes. Y también se te abre como el panorama de todo lo demás que puedes hacer. Y de todo lo demás a lo que le puedes sacar jugo, ¿no? Dinero, by the way. Sí, como llega ese choque, ¿no? De realidad. Exacto, es un golpe tremendo con la pared. Muy fuerte. Y son cosas que no te explican, ¿no? Y pues te digo, o sea, está ese problema de la devaluación que luego... Algunas personas dicen, es que te vas a morir de hambre. O sea, discúlpame, amigo, yo tengo amigos que son odontólogos, que son ingenieros, que son abogados, que tienen una profesión completamente distinta a lo que ellos pensaron que iba a ser su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se muere de hambre el que se quiere morir de hambre. Es así de simple, ¿no? Sí. Y... pues esta cuestión académica, de academizar las artes son, en este sentido, nuestra profesión es un arma de doble filo, ¿no? Porque no necesitas hacer una carrera para ser artista. Sí. No necesitas hacerlo, o sea, realmente no necesitas hacerlo. Se meten a hacerlo los que realmente aman ese proceso y quieren hacerlo, ¿no? Pero tengo amigos que son médicos, que son increíbles músicos, y no necesitaron hacer una carrera en música para ser los músicos que son. No, actualmente, ¿no? Los máximos exponentes es gente que no y hasta se orgulloso, ¿no? De que es que yo ni siquiera sé qué es un Do mayor 7, yo no sé qué es eso, ¿no? Entonces, también creo que hace falta mucha como educación cultural, ¿sabe? No, es que rockstar, y que sí, ¿sabe? Obviamente uno tiene que tener siempre ese lado creativo, curioso o así. Pero hasta qué punto no estamos tan educados para saber que la música es
algo formal, es algo Exacto, difícil, es exacto. algo que es muy compleja, más es matemática, es física, lo menciona. Y aparte tiene todo este lado emocional, ¿no? Que, ¿sabe? Exacto, y esa problemática se da mucho a la hora de la investigación. Sobre todo en la cuestión académica siempre nos han hecho el fuchi. Estamos precisamente en esta liminidad, es un espacio liminal en el que estamos en ambas partes, ¿no? O sea, nosotros nos debemos hacia el lado sensible, ¿no? A nuestro patos, a lo que sentimos. Pero también está esta cuestión del logos, ¿no? De lo que es razón, de lo que es, pues, las epistemes, las fuertes epistemes que tenemos, ¿no? Entonces siempre estamos como jugando en ambos lados y se vuelve muy complicado precisamente por eso, ¿no? Porque hay gente allá afuera, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? O sea, Sí, no, es con todo el respeto del mundo. O sea, yo tengo amigos artistas y son artistas que no hicieron una carrera en artes y son artistas y son increíbles y tienen más talento que yo en su bolsillo, ¿no? O sea, en todo mi cuerpo, ¿no? Pero la profesionalización te da otras cosas, te abre otras puertas. A mí, el hecho de yo tener una carrera en música no me hace ser mejor músico. Tener una maestría en artes no me hace mejor artista. Y tener un doctorado no me hace mejor maestro, ¿no? Entonces, es esta cuestión de tú entender la responsabilidad que adquieres como artista. Sí. O sea, más allá de ser un artista, sino la responsabilidad educativa, la responsabilidad pedagógica, la responsabilidad artística como tal, que adquieres cuando te conviertes en un profesional del arte. Incluso cuando tú te titulas, juras, haces un juramento, ¿no? Y ese juramento lleva consigo una responsabilidad. Nosotros adquirimos esa responsabilidad en pro de las artes. Y eso es lo que muchas veces no se logra comprender. O sea, y no se separa, ¿no? Tristemente es muy feo, ¿no? O sea, yo soy doctor, pero no puedo recetar paracetamol. ¿Sí me explico? Sí. Pero un doctor que egresa en medicina sí puede ejercer mi profesión como tal. Entonces son estas como ambigüedades, y no es por comparar medicina con música. No, tengo muchos amigos en medicina y buenos colegas y entiendo perfectamente bien que acá están tratando con vidas humanas y no hay margen de error. Si la riegas, matas a alguien, o sea, ¿sí me explico? Yo acá es una virtud de nuestra carrera. Si yo me equivoco, no le pasa nada a nadie, ¿no? Sí. O sea, si me equivoco y toqué un do sostenido en lugar de un do, no va a venir Dios a regañarme, ni mi conciencia me va a matar. Bueno, muy probablemente nosotros nos autoimpongamos esa flagelación. Entiendo esas diferencias, ¿no? Pero en ese sentido yo sí siento que la sociedad debería de entender un poco el compromiso que nosotros adquirimos también como profesionales del arte, y que es una carrera, y que se estudia, y que hay maestrías, y que hay doctorados, y que cuesta mucho dinero, y que son de las carreras más caras que existen, y de las más desgastantes también. Pero la gente, como no lo ve, y muchas veces piensan que venimos a hacer lo que nos gusta y lo que amamos, que sí, pero luego hablamos de eso porque se convierte también en un problema. Pues no ven todo lo otro, ¿no? Ellos piensan que somos hippies, que Sí, que nos la pasamos nos la padre. pasamos bomba, ¿no? Y que siempre volamos en nuestra nube de humo. Y la realidad es muy distinta, ¿no? Ok, maestro, le hago una pregunta que no hay como respuesta correcta o incorrecta, sino más como usted cómo lo ve. ¿Usted cree que la música cura o solo acompaña? Vaya en esos momentos difíciles. A mí, yo tengo mi respuesta súper clara. A mí me curó. O sea, a mí ella me sacó me ha sacado de muchos problemas en muchas ocasiones, y por eso siempre les digo a mis estudiantes, cuando llega esta frustración, que no saben si quieren continuar, ¿no? La música no tiene la culpa. La música cura. Y está comprobado
físicamente, ¿no? O sea, la música es un espectro físico, ¿no? Es una alteración de la presión del ambiente y son cositas que nos golpean, ¿no? Todo, absolutamente todo, tiene una vibración específica por estar allí. Nosotros también, o sea, nuestro cuerpo tiene agua, tiene cavidades, tiene fluidos, tiene masa y el sonido, no digo la música, o sea, el sonido impacta en nosotros y tiene efectos físicos y psicológicos, comportamentales. O sea, cierta música nos hace actuar de cierta manera, nos hace pensar de cierta manera y fisiológicamente tiene cambios y procesos físicos. Entonces, sí cura, la música sí cura y cura físicamente, ¿no? ¿Hasta qué punto? No lo sabemos todavía. Es algo que desconocemos realmente, pero hay tratados incluso desde 1600, una cosa así, tratados donde se dice que la música evoca ciertas emociones y con esas emociones uno puede curar ciertas cosas. En la antigua Grecia, en el quadrivium se les enseñaba al mismo nivel música, aritmética, geometría. Era música, geometría, aritmética y ¿cuál era la otra? Se me está yendo. Música, geometría, aritmética. Bueno, te la debo, se me fue, la tengo en la punta de la lengua. Luego llega Platón y añade la dialéctica, ¿no? Y ellos creían que la música era una de las cosas más importantes porque tenía esta cuestión de poder conectar lo sensible con lo físico, ¿no? Con lo material. Y pues ellos la amaban porque venía del número, ¿no? Lo sacaron del número. De hecho, me gusta tanto que me lo tatué, ¿no? O sea, eso es un semitono, ¿no? De allí viene realmente todo, ¿no? Y es matemáticas. Entonces, si las matemáticas nos han ayudado a curar gente, o sea, ¿por qué algo que viene directamente de las matemáticas no nos ayudaría a curarlo? También desde una perspectiva muy pues, esotérica. Y esotérica hablando desde la perspectiva pitagórica, no como una cuestión de brujería, ni nada, ¿no? Sino de estudiarse a uno mismo y de decir, yo conecto con este tipo de música y este tipo de música me cura. Y si estoy bien aquí y acá, estoy bien en todo. En todo. Muy bien, maestro, y lo mencionábamos ahorita, ¿no? Pero ahora sí nos lo puede explicar más. ¿Qué es el burnout y por qué lo eligió para su tema de investigación? Mira, el burnout es un síndrome que es una enfermedad que desgasta la energía física y emocional de las personas. Este desgaste genera, por lo general, valga la redundancia, cuadros amotivacionales severos y cambios actitudinales. Y eso automáticamente te genera una baja percepción de autoeficacia. Entonces, es algo que te afecta físicamente, o sea, te enferma físicamente, te enferma mentalmente y hace que todo lo demás en tu vida se vaya al catre, poco a poquito. Es algo que muchas veces tú no ves venir, pero la frustración empieza poco a poquito y empieza en un círculo. Entonces, cuando llegas al punto en el que tú misma te devalúas, pues entras otra vez en un feedback, en una retroalimentación de que te cansas físicamente, te agotas emocionalmente, porque tú misma te estás autodevaluando y empieza a haber una motivación, desamotivación, a motivación mayor, un cambio actitudinal mayor, una autodevaluación mayor. Y el círculo continúa. Es una cadenita, sí, una cadena. Exacto, y no termina, ¿no? O sea, no termina hasta que, necesitas ayuda psicológica cuando llegas a ese punto, ¿no? Y la única solución muchas veces es alejarte del foco del problema. Es un problema de estrés, básicamente. Y yo lo elegí porque comenzó a haber... Yo tengo ya 9 años dando clases en la universidad. Y es una constante a la mitad de la carrera. Esto se está aplazando, se está acercando más. Ahora se está viendo más comúnmente en estudiantes de semestres más principiantes, que es algo muy preocupante. Pero a la mitad de la carrera los estudiantes como que entran en un quiebre
se motivan fuertísimamente y terminan yéndose a estudiar una ingeniería, derecho, medicina. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, si tú entraste a lo que amas, tú estás haciendo lo que quieres, ¿en qué punto hubo ese quiebre que hizo que decidieras aventar todo a la borda porque ya no te gusta la música? De pronto ya no le agarras como un odio jarocho. Ajá, sí. Y es esta cuestión, ¿no? Entonces yo veía eso en mis estudiantes. Y era algo que no sabía explicar. Yo no conocía realmente, había escuchado del burnout ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no conocía como tal las implicaciones de este fenómeno, ¿no? Todo lo detrás. Todo lo que hay detrás, ¿no? Y lo peligroso que puede ser, ¿no? Y es algo que suele suceder mucho en deportistas y en artistas, ¿no? Hay un síndrome que se llama síndrome de sobreentrenamiento. Es algo que se investiga desde los 20, desde 1920. Y pues se le atribuye que son el mismo síndrome, ¿no? Pero el síndrome de burnout afecta a la población en general, ¿no? Y el síndrome de sobreentrenamiento se ve como más en deportistas y en artistas, ¿no? Y yo digo que son cosas diferentes porque en el síndrome de sobreentrenamiento la motivación es el principal factor que te hace cansarte, que te hace agotarte físicamente. Y luego ya llegan todos estos procesos crónico-degenerativos, ¿no? Porque también es un síndrome, ¿no? Pero acá en el síndrome de burnout muchas veces la motivación es la que te friega, ¿no? O sea, tú estás cansado y tienes que entregar las cosas a fuerzas. Y llega un punto en el que pues ya no te motiva a hacerlo, ya no hay una motivación extrínseca, ¿no? O sea, una motivación intrínseca, perdón, o sea, solamente la motivación extrínseca de pasar, de decir, pues si hago esto bien me voy a sacar un 10. Pero ¿qué es un 10 hoy en día? ¿Sí me explico? Sí. O sea, esa manera, esos paradigmas educativos de poner una calificación han ido decreciendo mucho. O sea, ¿qué es un 10 realmente, no? Si emocionalmente no estamos bien, si físicamente me puedo llegar a lastimar, que a mí me sucedió, fue uno de los problemas con los que comencé. Yo estudiaba 14 horas diarias. Ok. A ese punto yo llegué, ¿no? 14 horas diarias, con todo lo que tocaba aquí, mis horas libres y lo que iba a trabajar en la noche, y luego llegaba a mi casa a estudiar todavía más. Y a veces me acostaba a las 3, 4 de la mañana estudiando y empezaba a las 8 de la noche a estudiar, ¿no? ¿Y usted por qué cree que, por ejemplo, en su caso, porque hay diferentes casos, ¿no? Como que está estos dos, ¿no? En este caso el de usted que se sobresaturó, ¿qué era lo que lo hacía decir? Es que era como un compromiso con usted, era una responsabilidad, era algo que tenía que hacer, o sea, que su mismo contexto lo hacía hacer, usted que sentía como que... En ese momento era la presión. La presión que te autoimpones tú, y te la autoimpones tú, o sea, nadie más te la pone, ¿verdad? Pero también la presión que ejercen los demás, ¿no? Cuando tú permites que esa presión que los demás ejercen entre, porque al final de cuentas es algo que tú permites, vienen este tipo de problemáticas. Yo me volví muy bueno en esa época. Fue como saltar un gran escalón y romper un chorro de barreras, pero ¿a qué costo? Digo, no puedo cambiar lo que se vivió, agradezco el proceso, pero me lastimé. En aquel momento me lastimé los codos y desde entonces duele, ¿no? Duelen los codos, duelen las manos. Es una consecuencia, ¿no? de esa sobresaturación, de ese sobreentrenamiento que tuve, ¿no? Pero pues ya cuando entras en ese proceso crónico degenerativo por causas de estrés, te das cuenta del verdadero problema que hay, ¿no? Entonces yo comencé a notar que mis estudiantes estaban viviendo exactamente el mismo proceso que yo había vivido y no quiero
que mis estudiantes pasen por lo que me tocó. Como que se repita la historia. Exacto, y es algo que no he podido evitar, o sea, tengo un doctorado en Educación, Artes y Humanidades en el cual estudié el síndrome de burnout en estudiantes de música y no he podido evitar que no exista burnout. ¿Sí me explico? Es muy desesperante. Lo único que me queda es seguir informando a los estudiantes y a los docentes, haciéndolos entender que cuando estás mal y primero eres tú. En ese momento primero eres tú, y si llega un momento en el que la guitarra la ves feo porque no tienes ganas de agarrarla porque ya has estado practicando tanto que no, o sea, está bien, no tienes que hacerlo, o sea, date un respiro, consigue un hobby. Porque muchas veces el hobby de los artistas es hacer arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este hobby se convierte en tu obligación? Y luego se convierte en tu modus vivendi, te da tu trabajo, te da tu comida. Y ya no te puedes alejar de eso, ¿no? Ajá, sí. O sea... Como te desconectas, ¿no? Si exacto. Como quitas esa falta de equilibrio entre tu vida personal y tu vida musical, ¿no? Entonces, yo por eso colecciono piedras. Es como su escape, ¿no? De allí, de alguna manera. Y yo me pierdo, ¿no? O sea, yo me encuentro una piedra y ahí estoy nomás viéndola, o sea, y para mí es súper placentero, hasta se me cae la baba de estarlas viendo, ¿no? Y ver anime me ha ayudado mucho a conectar con estas historias, ¿no? O sea, yo tengo el cabello largo gracias a un anime, ¿no? Que me gusta mucho hasta la fecha. Y yo quería reflejar, ¿no? Esa personalidad que tenía ese personaje, ¿no? Entonces es como volver a conectar con cosas que siempre te gustaron, pero que nunca pudiste hacer. Entonces yo creo que esa es una salida, además de la terapia. O sea, todo el mundo hoy en día necesitamos ir con un especialista. Incluso los especialistas necesitan ir con un especialista, ¿no? Entonces, mi recomendación para poder evitar eso, ese síndrome, este desgaste físico y emocional y este deterioro de tu percepción y de tu autoeficacia, es deja de hacer eso, ¿no? Come otra cosa. El ejemplo que les pongo a mis estudiantes es, ¿te gustan los frijoles? Están ricos, ¿no? O sea, imagínate un molletito con tu proteína y la fregada, y qué rico. Y luego en la tarde, pues un burrito de frijoles con un piquito de gallo, quesito, rico. Y luego en la noche, pues unos frijolitos graneados, con su limoncito, su quesito y su chile a mordidas, ¿no? Y al día siguiente, misma receta. Dices, qué ricos están los frijoles, sí, me encantan. Pero la semana que sigue... misma receta. Comida, desayuno, comida y cena. ¿Qué va a pasar? Sí, no. Va a llegar un punto en el que... Pues en el que ya no vas a querer comer frijoles, en el que dices, sí, güey, me gustan un chorro, pero ya, ¿no? Ya. El problema es que es tu obligación comerte esos frijoles y te los tienes que comer a fuerzas. Va a llegar un momento en el que te vas a enfermar. O sea, no solamente ya los vas a odiar, no solamente ya no vas a querer comer frijoles, sino que literalmente te van a enfermar. Entonces, si estudiar música te puede enfermar, respondiendo a otra pregunta, también la música te puede curar, ¿no? Entonces, si comes demasiado de lo mismo, te enfermas. ¿Por qué? Pues te va a dar una anemia o algo, no sé, una hiperferrosis o yo no sé qué te pueda dar, ¿no? Pero te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita otras cosas. Entonces, si estás estudiando constantemente y luego llegas, estudias aquí, luego te vas en la tarde a una academia a trabajar y luego en la noche te pones a estudiar lo del repertorio para la mañana siguiente, que vas a estudiar música y luego vas a trabajar enseñando música y luego vas otra vez a estudiar música para sacar lo que tenías que estudiar y luego los fines de semana, en lugar de descansar, es trabajo en las mañanas en una academia o en algo, en las tardes me preparo para ir a tocar en la noche 5 horas y los domingos lo que haces es estudiar para volver el lunes a presentar lo que tenías que presentar el lunes. Estás comiendo demasiados frijoles. Hay una falta
una falta de equilibrio entre tu vida personal y entre tu vida musical. Eso te va a quemar, te va a fundir. Es lo que va a pasar. A fuerzas. O sea. Ajá. Y justo eso, o sea, cómo se siente, ¿no? El tener que amar algo que te exige, pero que también te termina doliendo. Es muy doloroso. Sí, es algo muy, muy complicado de explicarte. No puedo decirte, te puedo decir cómo lo sentí yo, ¿no? No sé cómo lo pueda llegar a sentir otra persona, ¿no? Pero para mí ha sido muy triste que muchas veces los estudiantes reprueban y se les da de baja. Se les da de baja porque reprueban, ¿no? ¿Y por qué reprueban? Porque muchas veces el sistema está diseñado para demostrar que sabes algo. Y muchas veces esta demostración puede ser más fuerte que lo que realmente sabes, ¿no? Y muchas veces un impedimento emocional, no sé, tengo problemas en mi familia y no te lo he contado, ¿no? Maestro, a ti no te he contado que tengo broncas en mi familia, que yo me hago cargo de mi hermana, de mi hermano, de mi mamá, o sea, que falleció mi padre. O sea, esas cosas no se pueden dejar fuera de la puerta. Una vez que entras al salón de clases, decir, dejo mis problemas afuera, that's bullshit. O sea, no, así no funciona el ser humano. Entonces, no hemos prestado la atención, le hemos brindado una desatención espantosa a los aspectos emocionales y mentales de nuestros estudiantes y docentes y administrativos, o sea. Sí, todo va junto con pegado. Que ahorita, o sea, por eso te digo, ¿hasta qué punto vale un 10? ¿Qué tanto vale un 10 si la seguridad física y emocional de las personas está en juego? O sea, ¿qué tanto vale ese 10 realmente? ¿Qué tanto vale demostrar el conocimiento? Yo tengo estudiantes que sé que saben y a la hora del examen no pueden tocar. Y yo sé que saben, pero llega una persona externa, te evalúa y te dice que no, tu trabajo no vale, cuando no ha visto ese proceso de crecimiento y de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo un solo momento puede evaluar todo el proceso de trabajo, de esfuerzo que has hecho, ¿no? Sí. Entonces, no consideramos realmente todo eso como sistema. Y hablando del sistema en general, porque esto no es algo que pase exclusivamente en estudiantes de música. Los estudiantes de medicina... Problemas técnicos, volvemos. We will back. Always. Pues, ¿en qué nos quedamos? Recuerdo que estábamos hablando de... Sí, de amar algo, pero que te exige. De que te exige, sí, exactamente. Ya, ¿no? Cómo la sociedad no ve todo esto y cómo desvalorizan lo que hacemos, este estudio tan fuerte que tenemos y cómo nosotros validamos con números, por ejemplo, este 10, ¿qué tanto vale un 10 si mi estudiante está quemado? ¿Sí me explico? Entonces, yo decía, si mal no recuerdo, que pues precisamente ha sido como una desatención muy fuerte por parte de la educación. Y esto no es solamente, te digo, en música, ¿no? Esto sucede en todos los ámbitos. Los pobres estudiantes de medicina incluso se han tenido que hacer leyes para bajar su carga académica a los pasantes, ¿no? A los internos, las enfermeras, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que hagas una carrera y que cuando salgas te tomen como general, o sea, y hagas una maestría y apenas te tomen como licenciatura? O sea, estás haciendo una licenciatura, por el amor de Dios. O sea, si a nosotros nos desvalorizan, a las enfermeras les están dando, pero feo, ¿no? O sea, entonces falta esta cuestión de apoyo realmente de las autoridades en prestar atención a esta cuestión emocional. Y no solamente que nos den a tole con el dedo, ¿no? Porque en muchas ocasiones se ha venido expresando ya desde décadas que la educación emocional es importante y esto es un tema de salud a nivel mundial importantísimo desde el 2002, ¿no? O sea, en las agendas a nivel mundial viene
como algo prioritario, pero realmente es prioritario, o sea, realmente es prioritario cuando hay un déficit de psicólogos y psiquiatras per cápita, ¿no? O sea, estamos hablando de aproximadamente que por cada psiquiatra hay 100,000 personas. Entonces, es absurdo, ¿no? Lo comentaba incluso en una conferencia. Gracias a Dios tenemos un psicólogo en la facultad. Un psicólogo para 700 estudiantes. O sea, pobre psicólogo va a necesitar ir a terapia también. ¿Por qué? Pues porque no es... o sea, poner el psicólogo no es una solución a un problema, es parte de la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Generar las estrategias necesarias para que nuestros estudiantes realmente estén haciendo lo que aman y que vean la educación artística como lo que es y la grandeza de lo que es, ¿no? Y lo que nos puede ayudar y la responsabilidad que nosotros adquirimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese vehículo para que las personas presten atención a lo que sienten, a lo que aman, a lo que les gusta, a lo que les desagrada, que sepan a través de estas categorías estéticas de lo que les gusta, cómo hacerse sentir mejor ellos mismos, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad y esa facilidad. Sí, sobre todo eso. Sobre todo, o sea, yo puedo conectar con alguien a través de algo que va más allá de las palabras. Y eso es la importancia que han tenido las artes a nivel mundial, ¿no? Si no hubiera existido, pues no sé, Debussy, por ejemplo, no habrían existido sus grandes obras y el impresionismo como tal, ¿no? Si Newton no hubiera existido, alguien más habría descubierto la ley de la gravedad. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos esa facilidad de hacer cosas que están en el mundo de las ideas, ¿no? En ese mundo perfecto donde todo está y todo puede pasar. No tenemos miedo a hacer preguntas difíciles, no tenemos miedo a cuestionar lo establecido, ¿no? Y es allí donde se generan nuevas epistemes, ¿no? Porque nuestros procesos ontológicos son muy inexplicables. Y sobre todo nuestros procesos metodológicos, o sea, son muy diferentes, ¿no? Sí, sobre todo eso es muy de adaptarse, ¿no? a la persona, tienen muchos factores que ver, ¿no? Y justo, maestro, que hablamos de que hay muchas cuestiones, ¿no? En la música, ya en la vida hay muchas cuestiones, pero ¿qué rol tiene, pues vaya, ese silencio, esa pausa en la vida de un músico? Es una pregunta que qué bueno que la sacas y que adoro que hayas tocado el tema, ¿no? Porque nosotros como músicos y como sociedad en general, no solamente como músicos, te voy a poner lo que yo vivo día a día. Yo llego y me encierro en un salón a dar clases de mi instrumento. Enseguida de mí hay más instrumentos, hay violines, hay trompetas, hay contrabajos, hay guitarras eléctricas, yo doy guitarra eléctrica, hay música, hay clics. Backing tracks. Backing tracks, hay ruido, o sea, realmente hay ruido constantemente y yo vivo eso de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días. Salgo de allí y doy clases en una secundaria en la cual tengo 40 guitarras, 30 alumnos, agarran su guitarra durante de las 2 a las 8 de la noche. Entonces es un ruido constante. Y llego a mi casa y una de las partes que más valoro es el trayecto. El trayecto en el tráfico, no importa, pero en el que subo al carro y apago la radio y hay tranquilidad. De hecho, te comentaba ahorita, ¿no? Que se nos fue la señal. Te comentaba, ¿no? Te decía, me encanta aquí porque no se oye, no se escucha, hay silencio, o sea,
esa pausa, ese silencio en mi vida es muy importante. Cuando estoy solo en casa es silencio. Cuando mi esposa tiene que ir a trabajar o mi hija no está o yo me quedo en las mañanas a hacer lo que sea, yo no voy a agarrar la guitarra, no voy a prender la tele, es quedarme en silencio completo. Para mí el silencio es muy importante, es un respiro de mi alma. Yo valoro muchísimo el silencio. Es esa pausa que se necesita, ¿no? en esta locura del mundo en el que vivimos ahora, en donde hay una contaminación por ruido impresionante. De hecho, estoy pensando ya seriamente en comprarme de esos audífonos que bajan los decibeles, ¿no? Ajá, sí. Yo lo estoy pensando seriamente porque Sí. yo me estoy volviendo loco. O sea, con tanto ruido. Y hasta físicamente, fíjese que yo siempre de niña, y era una persona que siempre audífonos, siempre música y así, antes de entrar a la carrera, todo el tiempo escuchando música, ¿no? Y está muy romantizado eso de ser melómano y todo eso. Sí. Pero justo ayer hablé con una amiga y me decía, oye, ¿viste el nuevo de esto? Le dije, no, es que yo ya desde que estudio música, escucho menos música, la aprecio más. Y a veces, no sé, a mí me gusta mucho ir al gimnasio y pongo los audífonos estos de cancelación de ruido. Y sin música, nada más es como, ¿sabe? Porque sí hace falta, sobre todo, por ejemplo, yo que pues trabajo mucho con el audio, productora, que usted sabe que se te va el tiempo así y llega un momento en el que... Sí, totalmente. Déjame, perdón, tengo que mandar un mensajito no se apure, a mi estudiante. Sí, no se apure. Sí, porque no me gusta hacerlos esperar, no me gusta hacer esperar a nadie, ¿no? Sí, no me gusta que me hagan esperar, no me gusta hacerlos esperar, ¿no? Entonces, un mensajito siempre es... ayuda. Sí, es bienvenido, ¿no? Entonces ¿sabe? Eso físico que nos puede... Tinnitus, ¿no? Creo que sí. Sí, es tinnitus. Bueno, la tinnitus es una enfermedad, es un padecimiento muy feo. O sea, la tinnitus ya es cuando llegas a ese punto en el que ese zumbido no se quita. O sea, está allí siempre, ¿no? Que los escuches no es buena señal. Sí, no. O sea, no es buena señal, es así como eso te está advirtiendo, ¿no? Tu oído te está diciendo, hey, ya, hay que bajarle. Y luego tenemos a pensar que es el ruido, ¿no? Que la música muy alta nos va a perjudicar. Y no, realmente son los decibeles los que nos echan a perder. O sea, puede haber algo que no esté tan alto, pero con decibeles muy altos y te va a lastimar, ¿no? Sí. Entonces, esa es la contaminación por ruido, ¿no? Y vivimos en un mundo... Sí, que todos pelean por escucharse más fuerte, ¿sabe? A mí me llama mucho la atención un poco de mi generación, ¿no? Todos están peleando por ser escuchados, ¿sabe? Pone que entran otras cosas de ego y así, pero lo que provoca, ¿no? Ese... Sí, ese grito constante. ¿Sabe? Y de alguna forma, pues eso, ¿no? Y hasta se nota en producciones actuales, todas están en un volumen que si se comparan con las de antes, es un mundo de diferencia, ¿no? Y piensen que la calidad está en que entre más alto suena, mejor calidad tiene la pieza, ¿no? Entonces le digo, es una lucha ahí de... y cómo no le damos ese valor a nuestro oído, porque el oído no es un músculo que se puede regenerar, no es algo que, voy al doctor y me cura y ya como nada, sino que es algo que va a un desgaste y es permanente, ¿no? Y yo creo que de todos los sentidos el oído es el más importante, ¿no? Que nosotros tenemos. Pues yo digo que todos tienen su importancia. Digo, yo medito. Yo hace tiempo que no medito, de repente medito así, pero yo tomé un tiempo en el que fueron como 5 años que medité todas las noches así seguidas, sin falta, ¿no? Y en algún momento sí me pregunté a mí mismo, bueno, ¿y qué pasa si perdieras el oído? ¿Qué tan malo sería? ¿Sería realmente malo? O sea, simplemente ya no habría ruido. Ya sería como entrar a cosas un poco más profundas, más filosóficas, ¿no?
Igual. Darle la vuelta y... Sí, o sea, dándole la vuelta, ya no habría ruido, ¿no? O sea, ahora tendrías que escucharte, forzosamente, ¿no? Serías tú contigo y nada más, ¿no? Lo mismo sucede con la vista. Supongo que a lo mejor lo romantizo demasiado y no quiero romantizar nada, ¿verdad? Pero así siempre me gusta ser un poco fatalista y poner así, ¿qué pasaría si por alguna razón pierdo una mano? Pues me vuelvo trompetista, ¿no? ¿Qué pasa si ya no puedo ser trompetista? Porque pues me vuelvo cantante, ¿no? ¿Y qué pasa si no puedes hablar? No, pues enseño teoría. O me vuelvo teórico o filósofo de la música. Pero siempre es eso, ¿no? Como volver a... Ajá, sí, o sea, cómo te vuelves como camaleón, pero sigues siendo Pero sigues, el sí, camaleón. exacto, sí. Entonces, todas esas respuestas me las dio el silencio. O sea, esos momentos en los que yo estaba en silencio, en los que sentaba, porque el silencio muchas veces es el miedo a estar con uno mismo. O sea, y esto es bien triste porque somos las personas que más tiempo pasamos con nosotros mismos y a las que menos les prestamos atención. O sea, nos tenemos bien olvidados, nos vemos al espejo y no nos preguntamos cómo estás. O sea, esto es algo que yo aprendí meditando, ¿no? Era sentarte a observar tus big issues en el silencio, ¿no? Y este silencio al principio es muy incómodo. Es súper, súper incómodo, ¿no? Pero luego cuando empiezas a valorarlo desde la perspectiva de que yo vengo de un mundo en el que el mundo es ruidoso y aparte mi carrera es ruidosa, no me quiero imaginar cómo ha de ser un urgenciólogo, ¿no? El caos del ruido ha de ser así una cosa ensordecedora, yo supongo. Que hay veces que digo, no sería tan malo tener esa sordera momentánea en la que no escuchas nada, ¿no? Entonces, pues no sé, el silencio, yo creo que tenemos que aprender a valorarlo más. Llegar a un punto en donde podamos coincidir con nosotros mismos, estar tranquilos y poder decir, puedo estar conmigo mismo en silencio y disfrutar, aparte de las grandes ideas que surgen allí, ¿no? De las grandes cosas, ¿no? Los más grandes inventos han salido en momentos de aburrimiento, ¿no? Y el silencio es una invitación a aburrirte, ¿no? Y necesitamos aburrimiento en nuestras vidas. Sí, más que nosotros luchamos porque ahora todo nos puede entretener, ¿no? Y buscamos ser entretenidos todo el tiempo, entonces sí es mucha, pues ahora sí que conciencia acá mental, ¿no? Sí, y es muy difícil, ¿no? O sea, porque todo está diseñado hoy en día para que liberemos dopamina, ¿no? Entonces, para tenernos enganchados con lo que sea, ¿no? Y yo dejé de tomar café con azúcar porque muy probablemente tengo TDAH. No lo digo yo, lo dicen mis psicólogos. Y pues estaba tomando mucho azúcar, por ejemplo. He estado dejando de scrollear más, o sea, estoy intentando quitarme esa dopamina extra que siempre, a la que siempre estamos así como sí. impuestos, ¿no? Porque todo es dopamina, hoy en día todo es dopamina. Lo único que no puedo hacer es dejar de comer papitas. Pero una cosa a la vez, maestra. Va a llegar un momento en el que ya... El glutamato monosódico me tiene enganchado. Durísimo. Sí, y es eso, ¿no? O sea, el silencio te brinda esa posibilidad de darte cuenta de qué cosas no están bien. Sí, te abre, pues ahora sí que otras ventanas, ¿no? Piensa uno que va como, ¿sabe? Como si fuera la oscuridad, ¿no? Pero no, yo creo que hay incluso más luz, ¿no? Puede llegar a haber más luz. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces en la oscuridad es donde la luz crece, ¿no? Justo, y podemos ver, ¿sabes? Esos pequeños ahí que están, ¿no? Esos pequeños destellos muchas veces son los que nos hacen seguir, ¿no? Sí. Muy bien, maestro, le tengo un jueguito en el que le voy a decir unas palabras y usted tiene que decir otra palabra con la que lo relaciona. Muy bien, a ver qué tan bueno soy. Futuro. Esperanza. Ego.
Bueno, Error. aprendizaje, Vocación. amor, Sistema. podrido, Música. amor, Silencio. calma, Maestro. Dios. Ok. ¿Qué ha aprendido usted de sus alumnos? Vaya, sobre, pues esto, ¿no? Un poco, pues en general, vaya. Mis alumnos me han enseñado a enseñar. Ok. Si yo pudiera agradecer a cada uno de mis estudiantes que he tenido a lo largo de la vida, es eso, ¿no? Que me han enseñado cómo enseñar mejor, que me han enseñado a transmitir ese conocimiento que he adquirido a lo largo del tiempo de una manera que me gusta y que siento que marca un cambio, ¿no? Y no es porque yo lo haya hecho, es porque ellos me han enseñado poco a poco a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y pues también muchas veces uno comete errores, ¿no? Y pues también a veces me gustaría pedirles disculpas a algunos de ellos y decirles que si hice algo mal, pues perdón, ¿no? Sorry. Soy ser humano y soy persona, ¿no? Pero todos y cada uno de mis estudiantes me han ayudado me han enseñado a enseñar, me han enseñado a seguir adelante, me han enseñado a sobresalir en situaciones adversas, pues también me han impulsado a mejorar, ¿no? Uh-huh. Ellos, mis estudiantes, por la preocupación que siento por ellos, me dieron la necesidad de hacer un doctorado, de darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo yo mal como docente, que llegan a mi clase y me dicen, es que guitarra me está matando. Entonces, no quiero ser yo ese docente por el cual entras a la puerta y tienes miedo o no quieres entrar. O sea, yo quiero ser un lugar de calma en el que los estudiantes puedan llegar y estar en paz, a sentirse cómodos, sentirse a gusto. Y eso es algo que me han enseñado mis estudiantes. Que no importa tanto un número, ¿no? Sino la calidad con la que tratas y la calidez con la que tratas a las personas. Y justo eso, maestro, ¿cómo se enseña desde la empatía y no desde una exigencia vacía, ¿no? Muchas veces. Pues sí, siendo empáticos, ¿no? Totalmente lo que dices, o sea, se enseña desde la empatía aprendiendo a ser empáticos, ¿no? Muchas veces creemos que lo que nosotros hacemos es lo único que existe y no te pones a pensar. Si algo me ha enseñado a dar clases en nivel básico, yo soy un maestro súper paternalista, yo soy muy paternalista y he intentado erradicarlo de mi enseñanza por muchos años y ya lo acepté, soy paternalista de corazón. Y yo me preocupo mucho por todos mis estudiantes. Soy maestro, he dado clases desde nivel preescolar, di clases en preescolar durante 8 años, en primaria también, di clases en secundaria, en preparatoria, en universidad, en maestría. Y no me lo puedo quitar. O sea, lo que me han enseñado mis estudiantes es a prestar atención cuando algo no está bien. O sea, a mí, ¿de qué me sirve un 10? Volvemos otra vez a eso. ¿De qué me sirve un 10 si no estás bien? O sea, ¿de qué me sirve que cruces esta carrera y termines abandonándola por completo cuando la termines? Porque ya no te gusta, porque ya no la quieres, porque ese 10 que sacaste no te sirvió de nada. Sí. Entonces, en primera, desde allí. En segunda, no quiero ser el que cargue la mano y el que genere más estrés. Hay veces que me toca hacerlo, ni modo, porque vivimos también en un sistema y no podemos decir we riot y vamos a hacer un desorden, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Y pues también los estudiantes muchas veces tienen que comprender que entran en un juego, ¿no? Una vez que aceptas entrar a la universidad, estás entrando en un juego, te estás poniendo la camiseta y aceptas ciertas reglas, ¿no? Términos y condiciones. Exactamente, términos y condiciones, aviso de privacidad, ahí está todo, ¿no? Es real, ¿no? Y acepta ser evaluado, acepta ser calificado. Pero enseñar desde la empatía implica saber
que los estudiantes tienen problemas, que los estudiantes a veces no comen, que los estudiantes a veces vienen desde otro estado, desde otra ciudad a tomar tu clase. Entonces, ser empáticos con esas cosas nos ayuda a vislumbrar realmente todo el panorama de un estudiante, ¿no? Y yo siento que un docente tiene la responsabilidad de conocer a sus estudiantes hasta el punto en el que pueda saber si con que entre por la puerta, si está bien o no en ese momento. Al menos yo es lo que intento hacer con mis estudiantes. Yo sé cuando mis estudiantes no están bien y lo sé así. Y hasta ese punto me involucro en su enseñanza. ¿Por qué? Porque la educación integral implica que ellos estén bien emocionalmente para poder estar bien físicamente. Sí, sí, todo es un todo, ¿no? Maestro, y como última pregunta, ¿cómo se enseña a no quemarse en un entorno que te exige encenderte todo el tiempo? Ya lo agarré en curva. Un poco, no. Tengo varias respuestas para eso, ¿no? Pero son muy complicadas. Son realmente complicadas. El silencio es uno de ellos. O sea, la pauta del silencio, tomarte una pausa, respirar. Respirar, o sea, no tienen una idea de lo que respirar nos ayuda. Está comprobado científicamente. Hay muchos estudios al respecto que dicen que el mindfulness, fancymente, mindfulness tiene siglos llamándose meditación. Pero el mindfulness es lo que mejor ayuda a controlar el estrés. Entonces, el mindfulness es simplemente respirar. O sea, tomémonos un tiempo para respirar. Vivimos en un mundo hiperacelerado. Entonces, una pausa para tomar un respiro profundo puede hacer la diferencia grandísima. El silencio, procuremos 10 minutos. A veces se nos van 6 horas en el celular. 10 minutos de silencio no es nada. Aprendamos a valorar esos 10 minutitos que nos damos a nosotros mismos. Aprendamos a decirnos hola cada que nos despertamos, a mejorar cosas que están mal, porque tenemos cosas que están mal y sabemos que tenemos cosas que están mal y aún así las hacemos, ¿no? O sea, a procurar evitar todas esas cosas que nos hacen daño, ¿no? Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero mira, ya dejé el azúcar, estoy dejándolo, ¿no? Sí, siempre es, si uno a lo mejor, pues vaya, Roma, uno se construye en un día, ¿no? Sí, y hay exacto. que empezar con cosas pequeñas, pero el chiste es empezar, ¿no? Empezar, exacto. Y a todas las personas que estén escuchando esto, a todas las personas que nos vean, no importa qué carrera tengas, no importa qué hagas, no importa si es músico, artista, médico, doctor, investigador, consigue un hobby. Consigue un hobby y hazlo con amor, ¿no? O sea, con cariño y pues nos vamos a equivocar. Pero yo no encuentro mejor maestro que el error. El error, el equivocarnos, el cometer errores nos enseña y es donde vienen los verdaderos aprendizajes, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en el que se nos ha exigido que todo esté bien a la primera, que todo sea excelente, y eso nos está matando, eso nos está quemando. Vivimos en un mundo en el que la productividad es muy importante y tenemos que ser productivos siempre, ¿no? Y no tenemos el permiso de equivocarnos. El error es parte del proceso de aprendizaje de todas las personas y los mejores resultados vienen cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Entonces no abracemos el error, no le tengamos miedo al error. No nos podemos alejar del león que nos quiere comer, ¿verdad? Y que nos genera estrés. No podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese león muchas veces está en nuestro trabajo. ¿Y cómo nos alejamos de nuestro trabajo? Pues hay gente valiente, ¿no? Que dice, yo renuncio y ya, ¿no? Pero no dentro de las posibilidades, aprender a manejar ese estrés como sea,
ya sea a través de respiración, con ayuda de un experto en el tema, haciendo ejercicio, encontrando un hobby, alejándote, tomando unos días, ¿no? Si tienes un permiso económico y te sientes mal, tómalo, tómalo, o sea, date ese respiro, ¿no? Permite que ese silencio entre en tu vida, ¿no? Es la mejor forma para no llegar tan rápido al síndrome del burnout, porque el 75% de la población en México padece fatiga por estrés. Eso quiere decir que muy probablemente ese 75% ya esté quemado. Entonces, yo digo que el síndrome de burnout es una enfermedad que todo el mundo vive al menos una vez en la vida. Y no lo puedes evitar. Sí. Pero lo más rápido que puedas salir de él y el tiempo, lo más que puedas prolongar su llegada, yo creo que también hace parte de una vida plena, ¿no? Entonces, pues, tomarte una pausa, yo creo que es lo que mayormente evita que termines quemado. Y si hay algo que se resiste a tomar una pausa, no resistirse a eso, ¿no? Porque es como los cables, ¿no? Entre más hay resistencia tiene un cable, más se calienta y se termina fundiendo, ¿no? Entonces, si logramos ser como un superconductor y que todo se nos resbale, sí, es muy probable que... Y ojo, que se nos resbale, no que nos deje de importar. sí. Exacto, sí. Yo creo que es una estrategia validísima para no fundirte. Muy bien. No, pues maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por esta plática. La verdad, me la pasé muy bien y pues yo creo que me llevó muchas cosas, pero sobre todo hay que cuidarnos. Sí. Yo creo que todo eso es, ¿no? Hay que cuidarnos. Y eso ya va a traer todas las demás cosas. Sí, tenemos que estar bien para que todo lo demás esté bien. No puede estar todo lo de afuera bien si yo no estoy bien. Y cambia mucho la perspectiva cuando uno comienza a estar bien. Se da cuenta de que realmente afuera no estaba tan mal. Pero pues sí, comienza en uno. Muy bien. ¿Cómo se sintió, maestro? Muy a gusto. No, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y pues ya sabes, cuando se ofrezca. Muy bien. Nos vemos en otro capítulo de Arsis y gracias por ver. Le dan un agradecimiento al maestro Almanza y pues nada, esto es todo por nuestra parte.